Mi nombre es Elizabeth Vargas y, a mis 32 años, el eco de una vida que nunca fue me perseguía como una sombra pegadiza. No era una sombra cualquiera, era la sombra de lo que se suponía que debía ser mi felicidad, mi hogar, mi familia. Crecí en el seno de una familia cuyo apellido era sinónimo de acero, no de amor. Los Vargas forjaban imperios, no lazos. Mi padre, un hombre de hierro y voluntad inquebrantable, veía el afecto como una debilidad, una distracción del verdadero propósito, el negocio. Mi madre, una mujer silenciosa y hermosa, se desvaneció de mi vida cuando apenas era una niña, llevándose consigo la única chispa de calidez que había conocido. Nunca la volví a ver. Solo quedó el rumor de un viaje a tierras lejanas, un escape de la jaula dorada que mi padre había construido. Mi propia historia de amor, o lo que yo creí que era amor, había terminado de la misma manera abrupta y dolorosa. Gabriel, el padre de mi hijo, se esfumó una mañana, dejando atrás solo el olor a café rancio y una cuna vacía que prometía un futuro que nunca llegaría. Mi pequeño, mi Lucas, se fue antes de llegar, un soplo de vida que se desvaneció antes de que pudiera sentir su piel contra la mía. El dolor era un pozo sin fondo, y yo me ahogaba en él, día tras día. Mi vida se había convertido en una rutina vacía: despertarme, ir a la oficina de la empresa familiar, firmar papeles, volver a casa y mirar la pared, esperando que el tiempo me arrastrara hacia un olvido misericordioso. Esa noche, la ciudad lloraba con una lluvia fina y persistente. El asfalto brillaba, reflejando las luces de neón como cicatrices luminosas. Había salido a caminar, una costumbre que había adoptado para intentar ahogar el ruido en mi cabeza. El aire frío me golpeaba la cara, y el sonido de mis pasos sobre los charcos era lo único que me anclaba a la realidad. Me adentré en un callejón oscuro, buscando un atajo para llegar a mi apartamento, una ruta poco transitada que me ofrecía una efímera sensación de anonimato. Fue entonces cuando lo escuché. Un quejido débil, casi inaudible, que se mezclaba con el murmullo de la lluvia. Me detuve en seco, mi corazón dio un vuelco. No era el viento, ni un animal. Era un lamento humano. Mis ojos se adaptaron a la penumbra, y la imagen que se reveló me heló la sangre. Recostado contra una pared de ladrillos, bajo un saliente apenas protector, había un hombre. Su ropa, hecha jirones, se pegaba a su cuerpo, empapada. Pero no era solo eso lo que me impactó. Una gruesa cadena de metal, oxidada y pesada, lo sujetaba por el tobillo a una tubería de desagüe. Y en sus brazos, envuelto en una manta sucia y delgada, había un bulto diminuto. Un bebé. El quejido se repitió, un sonido ahogado y lastimero. El hombre levantó la cabeza, sus ojos, oscuros y hundidos, se encontraron con los míos. Había desesperación en ellos, una súplica muda que me atravesó el alma. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era solo de miedo. Era el eco de mi propia desolación, un reconocimiento de la vulnerabilidad más extrema. La imagen de ese bebé, tan pequeño y desprotegido, me desgarró. Mis propias manos, vacías de mi hijo, anhelaron instintivamente proteger. ¿Estás bien? Mi voz sonó como un susurro en la inmensidad del callejón. Era una pregunta estúpida, lo sabía. Obviamente no lo estaba. El hombre no respondió. Solo me miró fijamente, sus labios secos se movieron sin emitir sonido. El bebé emitió un pequeño gemido, y el hombre lo acunó con más fuerza, como si temiera que el sonido lo delatara. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás encadenado? Mi voz tembló. Me acerqué un paso, luego otro, la cautela luchando con una urgencia que no entendía. El hombre exhaló un aliento tembloroso. Por favor, el bebé, tiene frío. Su voz era rasposa, apenas un susurro. Mis ojos se posaron en el pequeño rostro asomando de la manta. Estaba pálido, casi azulado. Un escalofrío de terror me recorrió. Sin pensarlo, me quité mi abrigo de lana, caro y cálido, y se lo ofrecí. Aquí. Cúbrelo con esto. El hombre extendió una mano temblorosa y tomó el abrigo, envolviendo cuidadosamente al bebé. Sus dedos rozaron los míos, y sentí la aspereza de su piel, el frío de su miseria. Necesitamos sacarlos de aquí, me dije a mí misma, mi mente trabajando a 1000 por hora. No puedo dejarlos así. La imagen de mi Lucas, de lo que pudo haber sido, se proyectó en el rostro del bebé. Era una locura absoluta. Pero algo en mí,
Algo que creí muerto, se encendió. ¿Cómo te llamas?, pregunté, arrodillándome frente a él, ignorando el agua que empapaba mis rodillas. Leo, respondió, su voz un poco más firme. Y ella es Esme. Esme. El nombre era dulce, delicado, un contraste brutal con la crudeza de la escena. Miré la cadena. Era gruesa, forjada con un metal que parecía burlarse de mis débiles intentos de moverla. Necesito herramientas, dije, levantándome. No te muevas. Voy a buscar ayuda. Leo asintió, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y desesperación. Por favor, no tardes. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Mi mente, que había estado tan nublada, ahora era un torbellino de planes. Recordé que mi padre tenía un juego de herramientas en el maletero de su viejo coche, que a veces me prestaba. Fui a mi apartamento, cogí las llaves y bajé corriendo al garaje. El coche de mi padre, un mastodonte de metal, estaba aparcado en su sitio. Abrí el maletero con manos temblorosas. Allí estaban, alicates, llaves inglesas, un martillo. Y una sierra para metales. Agarré la sierra, la más grande que encontré, y un par de guantes de trabajo. Mi corazón latía desbocado. Volví al callejón. La lluvia seguía cayendo, pero ahora la sentía menos. La adrenalina me mantenía caliente. Leo y Esme seguían allí, inmóviles. El bebé, ahora envuelto en mi abrigo, parecía un poco menos pálido. Tengo esto, le dije a Leo, mostrando la sierra. No sé si funcionará, pero lo intentaré. Leo me miró con una gratitud que me desarmó. Gracias. De verdad. Me arrodillé de nuevo, la sierra en mis manos. El metal frío contra mis guantes. Empecé a cortar. GRRRSHHH. GRRRSHHH. El sonido era estridente, un chirrido metálico que resonaba en el callejón. Mis músculos protestaron casi de inmediato. La cadena era gruesa, el óxido la hacía aún más resistente. Cada movimiento era un esfuerzo titánico. El sudor se mezclaba con la lluvia en mi frente. Mis brazos ardían, pero no podía parar. No podía. Leo observaba en silencio, el bebé acunado en sus brazos. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, una chispa de esperanza encendiéndose en la oscuridad. El tiempo pareció estirarse, volverse elástico. Minutos que se sintieron como horas. El metal cedía, milímetro a milímetro. La sierra rechinaba, las chispas volaban en la oscuridad. Finalmente, con un último crack y un golpe metálico, la cadena se partió. La pieza que lo sujetaba al tobillo cayó al suelo con un ruido sordo. Leo se enderezó, un gemido de alivio escapó de sus labios. Se frotó el tobillo, la piel enrojecida y marcada por el metal. Lo lograste, susurró, una sonrisa débil asomando en su rostro. Necesitamos ir a un hospital, dije, mi voz ronca por el esfuerzo. El bebé necesita atención médica. Leo asintió. Sí. Por favor. Lo ayudé a levantarse. Estaba débil, sus piernas temblaban. Apoyó su peso en mí, y por primera vez sentí la fragilidad de un hombre. Caminamos lentamente, cada paso una tortura para él. Yo lo sostenía, sintiendo el calor de su cuerpo, el pequeño bulto de Esme entre nosotros. La lluvia seguía cayendo, lavando la suciedad del callejón, pero no el rastro de lo que habíamos vivido. Llegamos al hospital más cercano. La sala de emergencias era un caos de luces brillantes y sonidos estridentes. La enfermera de turno me miró con escepticismo cuando entré con Leo, empapados y sucios, y con un bebé que parecía no tener más de unos meses. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó la enfermera, la doctora. Clara, una mujer de unos 40, con el ceño fruncido. Los encontré en un callejón, le expliqué, mi voz temblaba ligeramente. Estaba encadenado. El bebé está muy débil. La doctora Clara, a pesar de su expresión inicial, actuó con rapidez. Tomó a Esme de los brazos de Leo, sus movimientos expertos y suaves. Necesitamos llevarla a pediatría de inmediato. Y usted, señor, necesita que le echemos un vistazo a ese tobillo y a su estado general. Leo se dejó guiar, sus ojos fijos en la pequeña figura de Esme mientras la llevaban. Yo me quedé allí, empapada, observando cómo se desvanecían. La adrenalina comenzó a bajar, dejándome exhausta, temblorosa.
¿Es usted familiar de ellos?, preguntó la doctora. Clara, volviendo a mí. No, respondí, la verdad sonando extraña incluso para mí. Los encontré. No los conozco. La doctora. Clara me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Bueno, ha hecho usted algo increíble. Necesitaremos su información para la policía, si es que deciden investigar. Asentí. Di mi nombre, mi número de teléfono. Me senté en una silla fría de la sala de espera. El silencio del hospital era ensordecedor comparado con el chirrido de la sierra. Mis manos aún temblaban. Horas después, la doctora Clara regresó. Su rostro, antes serio, mostraba un atisbo de alivio. La bebé Esme está estable. Deshidratación severa y desnutrición, pero creemos que se recuperará. El señor Leo está siendo tratado por sus heridas y deshidratación. Tendrá que quedarse en observación. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Gracias a Dios. La policía está aquí, dijo la doctora. Clara. Quieren hablar con usted y con el señor Leo. La conversación con la policía fue larga y agotadora. Les conté todo lo que había visto, lo que había hecho. Expresé mi preocupación por Leo y Esme. Los agentes tomaron notas, sus rostros impasibles. Me informaron que iniciarían una investigación, pero que el caso sería complicado. Parecía que Leo no tenía documentos de identidad y que no había denuncias de desaparición que coincidieran con su descripción. La situación de Esme era aún más preocupante. No había rastro de su madre ni de ningún otro familiar. Los días siguientes fueron un torbellino. Volví al hospital una y otra vez. Llevé ropa limpia para Leo, algo de comida. Leí libros en voz alta para Esme en la incubadora, su diminuto cuerpo conectado a cables, su respiración superficial. Leo, recuperándose lentamente, me contó su historia a retazos, entre susurros y miradas perdidas. Su nombre completo era Leonardo García. Había sido un jardinero, un hombre sencillo que vivía con su esposa, Sofía, y su hija recién nacida, Esme, en las afueras de la ciudad. Una noche, un grupo de hombres irrumpió en su humilde casa. Eran matones, enviados por un prestamista al que Sofía le debía una gran suma de dinero. Leo no sabía nada de esa deuda. Sofía, desesperada, había ocultado la verdad. Los hombres se llevaron a Sofía, exigiendo el pago de la deuda. A Leo lo encadenaron y lo abandonaron en el callejón con Esme. Era una advertencia, una forma de presionarlos para que pagaran. Llevaba días allí, sin comida ni agua, solo con la pequeña Esme. Su voz se quebraba al recordar la desesperación, el miedo de perder a su hija. No sé dónde está Sofía, me dijo una tarde, sus ojos llenos de lágrimas. No sé si está viva. No sé cómo pagar esa deuda. No tengo nada. Mi corazón se encogió. La historia era brutal, pero creí cada palabra. El dolor en sus ojos era real. No te preocupes por eso ahora, Leo, le dije, tomándole la mano. Lo importante es que ustedes estén a salvo. Encontraremos una solución. Sentí una punzada de familiaridad con su dolor. La ausencia, la impotencia. Era un reflejo de mi propia experiencia, pero la suya era mucho más cruda. Los médicos y las trabajadoras sociales del hospital empezaron a hablar de la posibilidad de entregar a Esme a servicios de protección infantil, dado que Leo no tenía los medios para cuidarla y su situación legal era incierta. La idea me revolvió el estómago. No podía permitirlo. Ella no puede ir a un orfanato, le dije a la trabajadora social, la señorita Elena. Leo es su padre. Solo necesita una oportunidad. La señorita Elena, una mujer amable pero firme, me miró con escepticismo. Señorita Vargas, entendemos su buena voluntad, pero el señor García no tiene hogar, ni trabajo, ni documentos. Y no sabemos si es seguro para la niña. Yo puedo ayudarlo, dije, y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Puedo ofrecerles un lugar donde quedarse. Puedo ayudarlos a conseguir los documentos. Puedo apoyarlos. La señorita Elena levantó una ceja. ¿Está segura de lo que dice? Esto es un compromiso muy grande. Estoy segura, respondí, mi voz firme. Dentro de mí, algo se había activado. La idea de Esme en un orfanato, la idea de Leo solo y desamparado, me era insoportable. Era como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad para proteger a un niño,
para ser la madre que no pude ser. Y así fue. A pesar de las objeciones iniciales, y después de muchas reuniones y garantías por mi parte, los servicios sociales accedieron a que Leo y Esme vinieran a vivir conmigo temporalmente. Mi apartamento, antes un lugar de silencio y soledad, se llenó de repente con el suave murmullo de un bebé, el sonido de los pasos de Leo, la risa ocasional de Esme. El primer día fue un caos bendito. Leo estaba nervioso, agradecido y avergonzado a partes iguales. Esme, al principio, era un pequeño bulto silencioso, sus ojos grandes y curiosos observándome. No sé cómo agradecerte esto, Elizabeth, me dijo Leo una tarde, mientras yo preparaba un biberón para Esme. No tienes que agradecerme nada, Leo, respondí, mezclando la fórmula. Solo quiero que estén bien. Lo vi luchar con las palabras. Pero, ¿por qué? No me conoces. No te debo nada. Me volví hacia él, el biberón humeante en mis manos. Porque sé lo que es la desesperación. Sé lo que es perderlo todo. Y sé lo que se siente al no tener a nadie. Mis ojos se posaron en Esme, que dormía plácidamente en su cuna improvisada en mi sala. Y porque ese bebé se merece un futuro. Mi apartamento, que antes se sentía tan grande y vacío, de repente parecía tener el tamaño perfecto. El olor a leche y a pañales, el sonido de los balbuceos de Esme, el suave ronquido de Leo desde el sofá, donde insistió en dormir al principio, por respeto, todo eso llenó el vacío que había en mí. En los días siguientes, la rutina se estableció. Leo, a pesar de su debilidad, era diligente. Ayudaba en todo lo que podía, cocinaba, limpiaba, se encargaba de Esme cuando yo estaba en el trabajo. Yo, por mi parte, me ocupé de su situación legal. Contacté a un abogado amigo de la familia, el señor Morales, y le expliqué la situación. El señor Morales, un hombre de buen corazón a pesar de su formalidad, aceptó el caso pro bono. La burocracia era lenta, frustrante, pero avanzábamos. Leo obtuvo documentos temporales, y comenzamos el proceso para encontrar a Sofía. La presencia de Leo y Esme en mi vida fue transformadora. Mis días ya no eran vacíos. Había un propósito. Despertaba con el llanto de Esme, me reía con sus balbuceos, la acunaba hasta que se dormía. Leo y yo nos sentábamos por las noches, después de que Esme se dormía, y hablábamos. Me contaba más de su vida, de sus sueños sencillos, de su amor por Sofía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, hablaba de mi dolor, de Lucas, de la soledad que me había consumido. Él escuchaba, sin juzgar, solo con una comprensión silenciosa en sus ojos. Una noche, estábamos sentados en el sofá, Esme dormida en su cuna. La televisión estaba encendida, pero no le prestábamos atención. «Sabes», dijo Leo, su voz suave, «nunca pensé que volvería a sentirme así. Que tendría una familia. Que alguien se preocuparía por mí». Lo miré. La luz de la lámpara proyectaba sombras en su rostro, pero sus ojos brillaban con una emoción sincera. «No estás solo, Leo», le dije, y me di cuenta de que esas palabras eran tan para mí como para él. «¿Y tú no estás sola tampoco, Elizabeth», respondió, su mano se acercó y cubrió la mía. Un escalofrío, no de frío, me recorrió. Era una conexión, una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Los meses pasaron. Esme crecía, sus risas llenaban el apartamento. Asterisco gugu gaga. Asterisco su risa era un sonido cristalino, una melodía que disipaba las sombras. Leo encontró un trabajo de jardinería, su verdadera pasión. El señor Morales, después de una investigación exhaustiva, encontró a Sofía. Estaba en otra ciudad, trabajando en condiciones precarias para pagar la deuda. Había sido liberada después de que su familia, a duras penas, consiguió reunir el dinero. Estaba viva, pero rota. La noticia fue agridulce. Leo estaba eufórico, pero también preocupado. Sofía no quería volver. La humillación, el miedo, la deuda. Había huido de todo. Leo decidió ir a buscarla, a intentar convencerla de que regresara. «Tengo que ir, Elizabeth», me dijo una mañana, sus ojos llenos de determinación. «Es mi esposa. Es la madre de Esme. Tengo que intentarlo». Mi corazón se encogió. Sabía que era lo correcto, pero la idea de que se fueran, de que el apartamento volviera a quedarse en silencio, me dolía. «Ve», le dije, forzando una sonrisa.
Te estaremos esperando. Leo se fue, dejando un vacío palpable. Los días sin él fueron extraños. Yo seguía cuidando a Esme, pero la dinámica había cambiado. Había una tensión, una espera. Una parte de mí temía que no regresaran. La otra parte sabía que era lo correcto. Una semana después, Leo regresó. No estaba solo. Sofía estaba con él. Se veía demacrada, sus ojos hundidos, pero había una chispa de esperanza en ellos. El reencuentro con Esme fue emotivo. Sofía la abrazó con una fuerza desesperada, sus lágrimas cayendo sobre el cabello de la niña. Leo la observaba, sus ojos llenos de amor y alivio. Me sentí como una intrusa en ese momento íntimo, pero también una parte fundamental de él. Había ayudado a reunir a una familia. Gracias, Elizabeth, me dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Gracias por salvar a mi familia. No tienes que agradecerme, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Me alegra que estén juntos. La vida cambió de nuevo. Sofía y Leo decidieron quedarse en la ciudad, cerca de mí. Leo siguió con su trabajo de jardinero, y Sofía encontró un empleo limpiando casas. Alquilaban un pequeño apartamento a unas pocas cuadras del mío. Esme pasaba los días conmigo mientras ellos trabajaban. Yo la llevaba a pasear por el parque, le cantaba canciones, le enseñaba a caminar. Me convertí en una especie de madrina, una tía, una figura materna que no era su madre, pero que la amaba con todo su ser. Un día, mientras estaba en el parque con Esme, recibí una llamada del señor Morales. Elizabeth, dijo su voz, más grave de lo habitual. Hemos encontrado al hombre que encadenó a Leo. Mi corazón dio un vuelco. Y era el cobrador de deudas, continuó. Lo hemos rastreado hasta una red de prestamistas ilegales. La policía está actuando. La noticia me llenó de una extraña satisfacción. Justicia. Después de todo, la justicia existía. La red de prestamistas fue desmantelada. Los responsables fueron arrestados y procesados. El hombre que había encadenado a Leo recibió una condena severa. La verdad salió a la luz, y la historia de Leo se hizo pública. Recibió apoyo de la comunidad, e incluso una pequeña compensación que le ayudó a él y a Sofía a estabilizarse. Mi vida, sin embargo, había cambiado irrevocablemente. La Elizabeth que se ahogaba en su propio dolor había desaparecido. Había encontrado un propósito, un amor que trascendía los lazos de sangre. Leo y Sofía eran mi familia elegida, y Esme era mi sol. Un año después, el día del primer cumpleaños de Esme, organizamos una pequeña fiesta en mi apartamento. Había globos, un pastel de cumpleaños y la risa contagiosa de Esme. Leo y Sofía estaban allí, junto con el señor Morales y la doctora Clara, que se había convertido en una amiga. Mientras Esme intentaba meter su dedo en el pastel de cumpleaños, Sofía se acercó a mí. Elizabeth, dijo, sus ojos brillando con lágrimas. No hay palabras para agradecerte. Lo que hiciste por nosotros, lo que sigues haciendo por Esme, lo es todo. Le sonreí, mis propios ojos se humedecieron. Esme es una bendición, Sofía. Y ustedes también. Leo se unió a nosotras, poniendo una mano en mi hombro. Eres parte de nuestra familia, Elizabeth. Siempre lo serás. Esa noche, después de que todos se fueron y Esme dormía plácidamente en su cuna, me senté en silencio en la sala. Miré las fotos en la pared, una de Esme riendo, otra de Leo y Sofía abrazados, y una de nosotros tres, sonriendo, una verdadera familia. El vacío en mi corazón ya no existía. Se había llenado con risas, con amor, con el propósito de cuidar a otros. Había aprendido que el amor no siempre llega de la forma en que lo esperamos, ni de los lazos de sangre. A veces, llega encadenado en un callejón oscuro, envuelto en una manta sucia, y te cambia la vida para siempre. Mi nombre es Elizabeth Vargas, y mi historia es la de una mujer abandonada que, al ayudar a un hombre encadenado con un bebé, encontró su propia redención, forjando una familia de elección que brilló más fuerte que cualquier imperio de acero. Y en ese acto de compasión, descubrí que la verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en los lazos invisibles que unen los corazones rotos, transformando la desolación en una sinfonía de esperanza.